Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Vagueando Ando. Yo soy Ando y el día de hoy estoy investigando. Hoy vamos a hacer una especie de podcast, si queréis podéis poner otra cosa, ver otra cosa mientras lo escucháis. Vamos a hablar del drama de las 8 gigas de VRAM en 2025, el nuevo paradigma al que nos enfrentamos. Dado que en pleno 2025 una tarjeta gráfica con 8 gigas de VRAM se ha vuelto casi leyenda urbana. Por un lado es la norma en gama media-baja, pero por otro los videojuegos modernos ya devoran tanta memoria que el jugador medio anda apurado viendo si le alcanza. Para abrir boca, una investigación reciente concluye que con 8 gigas ya vas perdiendo rendimiento en muchos AAA actuales e incluso en Full HD. Veamos de qué va este nuevo paradigma. Las GPUs con 8 gigas de VRAM se concentran en la gama media-baja. Ejemplos típicos son RTX 3050, 4060, 3060 Ti, 3070, 1070, 1080, 1080 es de 11 GB y 10 GB, no hay de 8 GB, perdón. Y en Radeon, en AMD, tenemos la 6600, 6600 XT, 6650 XT, 7600, 5700, RX 580 y otras de generaciones pasadas que también tienen 8 GB de RAM, pero ya son menos comunes en 2025. También nos encontramos con las de Intel, que en este caso tenemos la Arc A580, que lleva 8 GB de VRAM. Hasta ahí nuevas generaciones dando guerra con 8 GB de VRAM, por ejemplo la AMD RX 9060 XT que tiene 8 GB de VRAM, también tiene la hermana mayor de 16 GB, pero aquí vamos a hablar de las de 8 GB, mientras que Nvidia lanzó la rumoreada RTX 5060 con también solo 8 GB de VRAM. ¿Una apuesta arriesgada? Ya se lee en medios que dar solo 8 GB en un modelo 60 es casi un escándalo. En resumen, si miras PC Gaming económico, más o menos 300 euros, la lista de GPUs con 8 GB es larga, pero conviene saber que muchos de esos modelos apuntan a 1080p y juegos tipo eSports y no los juegos AAA que seguramente estás buscando. ¿Qué piden los juegos AAA modernos? La realidad es que los juegos tope de gama ya raspan los 8 GB con facilidad. En pruebas reales, casi ningún AAA usa menos de 8 GB y subes detalles. Por ejemplo, Cyberpunk 2077 a 1080p Ultra consume 7,9 GB en texturas y efectos normales. Pero si enciendes el Ray Tracing o llevas todo a tope, salta entre los 11 y 12 GB. Ratchet & Clank Rift Apart es aún más hambriento, a 1080p en calidad media alta ya ronda los 9-10 GB y en Ultra casi llega a los 13 GB. Un análisis conjunto de 12 juegos importantes halló que en promedio los títulos de AAA en 1080p Ultra necesitan casi 11 GB de VRAM. Dicho de otra forma, con 8 GB de VRAM tu GPU virtualmente se ahoga antes de correr todo al máximo. No hay más que hablar. Hay excepciones, por ejemplo, Starfield es sorprendentemente liviano en VRAM y 8 GB, basta, pero eso es la minoría. Otros blockbusters como Hogwarts Legacy o Avatar Frontiers of Pandora exigen fácilmente más de 8 GB si pones todo al máximo. En el cómputo general se concluye que los límites reales de 8 GB en los AAA son justo llegar al tope. No puedes asumir jugar a Ultra 1080p sin concesiones. En juegos muy recientes, incluso bajar a Full HD puede no resolverlo, además del salto de 1 a 3 GB al pasar de 1080p a 4K, subir calidad gráfica en 1080p sobrecarga casi instantáneamente esos 8 GB. Rendimiento típico con 8 GB, 1080p versus 1440p. En números, ¿qué FPS nos damos con 8 GB? Pues depende del juego, claro está, y de los ajustes. Pero la tendencia está clara, 1080p medios altos, jugable, 1440p a altos, ya cuesta. En juegos no muy exigentes y eSports, tarjetas de 8 GB superan los 100 FPS sin sudar. Por ejemplo, Valorant, Fortnite o Counter-Strike 2. Pero en AAA recientes la cosa cambia. TechSpot midió una RTX 3050 8 GB en Cyberpunk 2077 con calidad media a 1080p se fueron 66 FPS. No está mal, la verdad, sin embargo, al subir a 1440p en medio, esa misma RTX 3050 cayó a solo 41 FPS, y eso que el preset seguía a medio. En The Last of Us Part 1 la diferencia fue brutal, 1080p en Ultra, la RTX 3060 de 12 GB mostró ritmos 40% más estables que una RX 7600 de 8 GB.
A 1440p los 8 GB ya colapsan, hay que bajar esa calidad alta para evitar craseos de texturas. En resumen, los 8 GB rinden a 1080p con detalles medio altos, 60 a 80 FPS en juegos modernos de AAA, pero cargar texturas ultra o subir a 1440p baja el rendimiento drásticamente. Por ejemplo, ese RTX 3050 pasó de 66 FPS 1080p medio a 41 FPS 1440p medio. En títulos muy recientes o con Ray Tracing costará mantener 60 FPS sin sacrificar esa calidad. En la práctica, con 8 GB puedes jugar a Full HD bien, pero olvidar las texturas ultra o a 1440p sin tener compromisos. Trucos que se están utilizando para poder aprovechar estos 8 GB. Upscaling inteligente. Tecnologías como el DLSS, el FSR o el XeSS permiten renderizar menor resolución interna, ahorrando memoria y luego escalar a la pantalla. Por ejemplo, jugar a 1080p nativo con DLSS puede dar más FPS que a 1440p sin DLSS. Los modos rendimiento de estos escaladores sacrifican algo de nitidez para reducir drásticamente uso de VRAM y GPU. Bajar las texturas y los extras. Poner las texturas en medio bajo libera mucha VRAM. Las texturas HD suelen ocupar casi la mitad de la memoria gráfica en algunos juegos. Lo mismo aplica a sombras, oclusión ambiental y demás efectos ultra. Bajarlos deja más espacio libre sin impactar tanto el número de FPS. Desactivar trazados pesados. El Ray Tracing o ciertas físicas avanzadas se llevan muchos megas. En tarjetas 8 GB vale la pena quitar RT o jugar con DLSS y FSR para compensar si se desea. Resolución ajustada. Si se tiene un monitor 1440p o 4K, a veces es mejor jugar a 1080p o 1080p con escalador para no tocar el techo de memoria. Aunque la pantalla sea HD, el render interno a menor resolución reduce el peso gráfico. Nuevos trucos de drivers. Últimamente Nvidia introdujo un objetivo de VRAM en los drivers que básicamente deja cambiar dinámicamente cuánta memoria usa el juego. Otros usan mods o configuraciones avanzadas, por ejemplo forzar texturas de menor resolución de forma manual. En conjunto, estos trucos permiten rascar unos cuantos FPS extra o evitar shattering por falta de VRAM, pero no son milagrosos. La conclusión es que con 8 GB habrá que soportar compromisos visuales en juegos exigentes. Promesas y realidades de los fabricantes. El marketing de las marcas pinta el panorama de forma más optimista. AMD, por ejemplo, argumenta que la mayoría de los jugadores juegan a 1080p y no necesitan más de 8 GB de VRAM. Frank Azor repitió en redes que si alguien no está conforme con 8 GB, ya puede elegir la versión de 16 GB de la misma GPU. En el lanzamiento de la RX 9060 XT, AMD resaltó la versión económica de 8 GB como perfectamente válida para eSport y juegos populares. Nvidia, por su parte, fue criticada por ofrecer solo 8 GB en la rumoreada RTX 5060. Analistas de medios especializados ya advierten que esto le da un disgusto tremendo a Nvidia, pues los 8 GB se verán anticuados en cuanto salgan unos pocos AAA más. Mencionan que la competencia Intel AMD podría ganar cuota lanzando GPUs con 12 a 16 GB en la misma gama barata, mientras Nvidia insiste en 8 GB por ahorro. En pocas palabras, las compañías dicen 8 GB basta para jugar, sobre todo títulos de moda o eSports de bajo requerimiento, pero los testers independientes responden que en la práctica 8 GB es casi un cuello de botella a día de hoy. Un análisis de PC Games N concluye que aunque con 8 GB se puede correr muchos juegos modernos a buen nivel en 1080p, lo cierto es que los grandes lanzamientos casi llenan esos 8 GB y anticipan bastantes problemas. De hecho, su recomendación final fue clara: evitar las tarjetas gráficas de 8 GB si el presupuesto lo permite. El marketing vende que con 8 GB puedes disfrutar tus juegos favoritos hoy y mañana, pero la realidad apunta a que es una solución cada vez a más de corto plazo. Y ahora bien, el jugador de a pie con presupuesto limitado, ¿qué va a hacer? Para el jugador promedio, que usualmente juega a 1080p con un PC económico, la situación es un tira y afloja. Por un lado, por fin hay opciones baratas de GPU relativamente potentes. Antes un PC gamer barato venía con 4 o 6 GB en el mejor de los casos. Ahora muchos equipos base llevan 8 GB. Para esos jugadores enfocándose en Fortnite, League of Legends, CSGO o incluso Red Dead Redemption 2 en 1080p, una GPU de 8 GB puede rendir adecuadamente hoy. Los fabricantes les dicen dale gas al ultra, no necesitas más VRAM, y en títulos ligeros eSports es verdad, verás 100 FPS sin cargar todo al máximo. Sin embargo,
El reverso es duro. Si un jugador barato quiere ajustar los últimos lanzamientos AAA con gráficos espectaculares, estos 8 GB le van a pasar factura. Cada lanzamiento reciente ha subido la exigencia gráfica un poco más, y muchas veces toca bajar presets para evitar stuttering por memoria, un análisis cita. Si vas a exprimir los últimos juegos en los próximos años, mi consejo es evitar las tarjetas de 8 GB aunque sean más baratas. Es decir, a corto plazo ahorrarás algo de dinero. Una RTX 4060 de 8 GB cuesta bastante menos que una 4070 de 12 GB, pero quizá en 1 o 2 años termines deseando haber comprado la 4070 y haber gastado un poquito más. En conclusión, el jugador con el bolsillo apretado debe sopesar con 8 GB. Hoy puede alcanzar 1080p en alto, aceptable en la mayoría de juegos medios y algunos AAA bajando calidades, pero estará condenando su tarjeta a envejecer más rápido frente a futuros juegos top. Dicho gráficamente, una GPU de 8 GB es como un coche deportivo sin tanque extra. En pistas conocidas corre bien, pero en la ruta más larga necesita repostar, o en este caso, reducir velocidad. En resumen, jugar con 8 GB de VRAM en 2025 ya no es garantía de jugarlo todo al máximo. Es la nueva mochila de memoria ajustada para el gamer, útil para salir del paso en Full HD y juegos modernos, pero con claros límites en los AAA recientes. Entre los coldos de humor se puede decir, 8 GB es el punto medio entre me alcanza y me quedo corto. Si las letras de marketing parecen decir 8 GB es el futuro, la experiencia muestra que en muchos escenarios es el cuello de botella del presente. Y os aseguro una cosa, dentro de poco veréis el paradigma de que si queréis jugar en Ultra con una tarjeta de 8 GB de VRAM, vais a tener que jugar en 1280 por 720p. Ni más ni menos. Dentro de poco os traeré un vídeo hablando de eso. 1280 720p. El paradigma del nuevo Ultra. Ahora sí, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dejadme un like, suscribiros y activar la campanita. Podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios que las contestaré con gusto y animaré a hacer más vídeos. Ahora nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, espero que tengáis un muy buen día. Bye bye.